Hola, soy Einar Moreno. Bienvenidos a la sesión número 11 de nuestro curso de finanzas para no financieros. El día de hoy daremos continuidad al tema que hemos venido trabajando en sesiones anteriores sobre razones financieras. Recordemos que las categorías que hemos dado en inicio fue justamente la categoría de liquidez, después la categoría de actividad, por lo que hoy toca el turno a lo que es el tema de la rentabilidad. Es decir, hablaremos de las razones que realmente nos ayudan a entender el nivel de rentabilidad que tiene una compañía. Como primer punto, podemos revisar en cualquier estado de resultados que tengamos a la mano, que justamente ahí vamos a encontrar nuestros tres primeros niveles en los temas de rentabilidad. Estamos hablando justamente de la utilidad bruta, de la utilidad de operación y de la utilidad neta. Recuerden que estos tres renglones están en el estado de resultados y que son justamente el resultado del cálculo de los siguientes conceptos. Ventas menos costo de ventas me da la utilidad bruta, entendiendo que en el costo de ventas tenemos los componentes de mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación y materia prima. Es decir, son los costos de transformación de cualquier producto. Después de eso tenemos justamente los gastos de operación, que en muchas compañías se dividen en gastos de administración y gastos de venta, es decir, lo que pasa en el corporativo. En el caso de los gastos de venta, justamente son todos esos gastos como stands, promociones, etcétera, o distribución, que hacen que el producto finalmente se consolide en una venta. Por lo tanto, tenemos ventas menos costo de ventas, utilidad bruta, menos gastos de administración, menos gastos de venta, utilidad de operación. Pasamos después a restar los intereses, utilidad de operación menos intereses, utilidad antes de impuestos. Restamos los impuestos, utilidad antes de impuestos menos impuestos, utilidad neta. Ahora bien, cuando revisamos nuestro análisis vertical y horizontal, tomábamos como base justamente el renglón principal del estado de resultados, es decir, el renglón de ventas, por lo cual las razones de rentabilidad de inicio consideran justamente ese renglón como la base para calcular la rentabilidad. Es decir, por cada peso de ventas, ¿cuántos pesos tengo de utilidad bruta, de utilidad de operación o de utilidad neta? Tienen sus propios nombres, es decir, margen bruto es igual a utilidad bruta sobre ventas netas. Ahí se encuentra justamente nuestro primer nivel de rentabilidad. El margen operativo se obtiene de dividir la utilidad de operación nuevamente sobre las ventas netas. Y el margen neto es igual justamente a la utilidad neta dividido entre las ventas netas. Hago una pausa para hablar justamente de la diferencia entre ventas y ventas netas. Las ventas netas se obtienen como consecuencia de considerar las ventas iniciales, pero después restar lo que son los descuentos o las devoluciones sobre ventas. Estos dos conceptos son normalmente se dan en las operaciones de cualquier compañía y es por eso que consideramos las ventas, usamos estos dos renglones y llegamos justamente a las ventas netas. Y sobre las ventas netas podemos calcular la rentabilidad. Para muchos de los inversionistas, la rentabilidad es una pieza clave para decidir si siguen en un negocio o se retiran y se cambian a otro. En ese sentido, hay dos grandes conceptos que se utilizan mucho en el mundo de las inversiones. Uno de ellos es el rendimiento del activo total o el rendimiento del activo, el ROA. Para muchos libros en México también se considera ese ROA como rendimiento de la inversión, es decir, yo dejo un capital y por lo tanto el rendimiento que me dé ese capital es el rendimiento sobre esa inversión en un tema corporativo. Por lo tanto, si ustedes ven un libro de origen gringo, anglosajón, van a encontrar que las siglas con las que se denomina el retorno al activo pues justamente son esas, ROA, el Return of Assets. Pero en México podrían encontrar libros que se refieran al mismo término como ROI, rendimiento sobre la inversión. Solo lo dejo ahí para que no se genere confusión en caso de usar bibliografía nacional. Y el otro concepto es el ROE, el retorno de capital o Return of Equity en inglés. Y este pues es mucho más sencillo porque lo que está relacionando es justamente la utilidad neta
con respecto al capital contable. Es decir, ROE, rendimiento sobre la inversión, es igual a utilidad neta sobre o dividido entre el capital contable. En las dos relaciones, fíjense cómo el ROA lo que está diciendo es, ok, tú tienes un activo total. Ese activo te debería generar ventas, sí, pero al final te debe generar utilidades. El ROA lo que está diciendo es, por cada peso que tengo de activo, ¿cuántos pesos tengo de utilidad? Eso me es muy útil porque inclusive podría comparar distintos negocios con simplemente usar esta razón financiera, el ROA. Ahora bien, el ROE hace todavía una especificación mayor en el tema de que dice, ok, sí, ciertamente tengo un activo, pero recuerden que activo es igual a pasivo más capital. Y entonces lo que ciertamente yo invertí de mi bolsa como inversionista está reflejado en el capital. Por lo tanto me interesa saber, por cada peso que hay en capital, ¿cuántos pesos están generando en utilidad neta? Vean cómo son dos enfoques muy similares, pero en uno de ellos el inversionista va completamente dirigido a lo que realmente invirtió dentro de la estructura de capital de la compañía. Ambas son importantes. Derivado de estas dos razones, se genera lo que se conoce como el análisis DuPont. Y el análisis DuPont retoma justamente de inicio lo que es el rendimiento sobre la inversión, el rendimiento sobre los activos. En realidad lo que estamos viendo es que justamente hay que rescatar esa relación previa de decir el activo efectivamente genera utilidades, pero nos interesa saber cómo está generando ventas. Entonces, en este tema, el ROA trabaja en una desagregación y en vez de que nada más sea utilidad neta o utilidad después de impuestos sobre activo total, la desagregamos en dos componentes. El primer componente es utilidad neta entre ventas multiplicada por ventas entre activo total. Nótese que estamos algebraicamente respetando la composición del ROA. Lo único que estamos haciendo es incluyendo a ventas tanto en la primera como en la segunda. Pero al final, si ustedes observan la fórmula, ventas contra ventas hace que el ROA se mantenga en estructura. Pero acabamos de hacer algo muy interesante, porque si bien es importante examinar el rendimiento sobre la inversión de una empresa, pero en dos términos, en términos de margen y en términos de rotación, porque cada uno de ellos desempeña una función muy importante para la rentabilidad. El margen mide la utilidad que se gana por cada peso en ventas. Estamos hablando del primer componente, utilidad después de impuestos o utilidad neta sobre ventas. Pero ignora la cantidad de activos que se utilizaron para generarlas. La relación ROA entonces reúne los dos componentes y al momento de poner el tema de justamente la rotación, que es ventas sobre activo total, demuestra cualquier deficiencia que se pueda tener por alguna de esas dos razones que consecuentemente impacte negativa o positivamente el rendimiento sobre la inversión, el rendimiento sobre los activos. De tal manera que al momento de que yo estoy diagnosticando una compañía, un primer elemento que yo podría considerar es justamente el ROA. Necesito solo 3 cuentas para entender cuál es la evolución del rendimiento en la compañía a través del tiempo. Activo total, utilidad neta y ventas. Estas cuentas se encuentran rápidamente en dos estados financieros que ustedes ya conocen y de los cuales ya hemos hablado con anticipación: el balance general y el estado de resultados. Es decir, si yo llego a una compañía para hacer un diagnóstico o estoy haciendo un diagnóstico sobre mi propia empresa, rápidamente puedo hacerlo en términos de rentabilidad utilizando 3 cuentas que normalmente son muy sencillas de obtener. Ahora bien, hay 2 posibilidades, quizá 3. En el comportamiento del ROA. El ROA puede mantenerse constante, el ROA puede crecer o el ROA puede disminuir. Si el ROA se mantiene constante, crece o disminuye, en los 3 casos nos va a interesar mucho saber cómo están contribuyendo tanto el margen como la rotación para que este comportamiento se dé en consecuencia. Por lo tanto, no será suficiente nada más calcular el ROA por cada uno de los años, sino que en las siguientes columnas podamos acompañar la razón de margen, que es utilidad neta sobre ventas, y la razón de rotación, que es ventas entre activo total. Sobre todo cuando tenemos un ROA que se está haciendo cada vez más pequeño,
Lo principal es entender en dónde está el problema para atacar. Y justamente esta slide nos ayuda mucho a entender qué está pasando en la relación de cuentas. ¿Por qué esas cuentas son tan poderosas? Ventas, activo total, utilidad neta. Si se dan cuenta, entre ventas y utilidad neta están todos los pasos posibles por los cuales nosotros tenemos una mejor o peor administración y consecuentemente un peor o mejor resultado. Y tenemos por otro lado el activo. Observen cómo el margen de utilidad, donde yo divido utilidad neta sobre ventas, pues está involucrando todas las cuentas de lo que es el estado de resultados. Algo muy importante es que dentro del estado de resultados están nuestros costos de ventas y nuestros gastos de operación. Y del otro lado, en la parte de rotación de los activos, tenemos a las ventas sobre el activo total. Y cuando decimos el activo total, pues entonces comenzamos con el activo circulante, el no circulante, y en el no circulante vamos a encontrar el fijo, el diferido, y todos estos activos tienen una razón de ser: generar ventas, pero también generar utilidades. Por lo tanto, este esquema nos ayuda a entender por qué el modelo DuPont puede ser de gran ayuda para entender cuál es la razón principal que debemos atacar en el caso de que el ROA esté disminuyendo. Si observamos las relaciones y vemos que el margen es el que está disminuyendo, pero la rotación se mantiene constante, tenemos que entender en qué parte del estado de resultados hay que atacar la situación. Si el margen se mantiene constante o inclusive está subiendo, pero observamos que es el problema la razón de rotación, será entonces un tema del activo. Tendríamos que ver qué está pasando con el activo para entender por qué el ROA está disminuyendo o creciendo. Ambas son preguntas válidas. Ahora bien, dentro de este modelo DuPont, no nada más podríamos trabajar con el rendimiento sobre los activos, sobre el ROA, sino también podemos trabajar con el rendimiento sobre el capital. Vean cómo en este caso la fórmula nueva que vamos a añadir a nuestros componentes es el multiplicador de capital. Es decir, la relación que hay entre el activo total y el capital contable. Y esta relación nos va a ayudar a desagregar nuestra fórmula de retorno del capital en tres componentes. Dos componentes ya los conocemos. El primero es el de margen y el siguiente es el de rotación. Recordemos cómo el de margen es utilidad neta sobre ventas, multiplicado por el de rotación, que es ventas entre activo total, multiplicado ahora por el multiplicador de capital, que es activo total sobre capital contable. Al final del día, si hacemos la solución algebraica, vamos a llegar a lo que es el rendimiento sobre el capital, es decir, a la utilidad neta sobre el capital contable. Solo que ahora tenemos la ventaja de tener tres componentes que lo integran. De la misma manera como veíamos el análisis del ROA, es decir, el ROA explicado a través de dos componentes, en este caso el ROE también puede ser explicado ahora a través de tres componentes: el margen, la rotación y el multiplicador de capital. Cualquier movimiento de estos tres elementos será una razón muy importante de sensibilidad en lo que suceda con el rendimiento sobre el capital. Nuevamente, lo que nos interesa es encontrar la razón principal por la que el rendimiento sobre el capital crezca, permanezca o disminuya. En algunos casos, inclusive, el multiplicador de capital o rotación o margen pueden tener comportamientos que no vayan en correlación uno a uno. Es decir, que cuando uno suba, el otro puede bajar. Y eso puede hacer que se mantenga la relación de ROE o ROA constantes. Nuevamente, los invito a, ya sea las empresas que han comenzado a analizar las tiendas departamentales o su propia empresa o alguna empresa que les interese, bajar su información financiera para aplicar estas sencillas fórmulas y entender qué está pasando con la rentabilidad a través de los años. Recuerden que pueden escribirme sus dudas a enar.moreno@outlab.mx. Hasta la próxima.